Wesker podría tener más protagonismo en Resident Evil Verónica, y esto porque desde hace mucho tiempo circulaban capturas de pantalla mostrando a alguien que parecía ser Wesker en un entorno lleno de hielo, y todos asumían que era contenido para el DLC de Resident Evil Requiem. Pero con el anuncio de Resident Evil Verónica en el Summer Game Fest, todo encaja de una manera diferente y mucho más interesante de lo que parece. Porque si ese era Wesker y ese entorno con hielo es la base de la Antártida de Umbrella, entonces Capcom podría estar preparando algo que el juego original nunca pudo mostrarnos, y que en este remake tendría espacio para existir. Y junto al ataque de la isla Rockford, podría haber una mejor manera de conectar las nuevas entregas con los acontecimientos del pasado. Y más allá de simplemente decir lo obvio, resumir o narrar el tráiler que todos vimos en el Summer Game Fest, vamos a indagar en lo que podría ser el remake más importante hasta la fecha, con lo poco que se vio. Así que me presento, soy Diversum y te diré qué cosas podrían ser diferentes en el remake de Resident Evil Code Verónica. Como sabemos, hace 2 semanas en el Summer Game Fest, Capcom anunció oficialmente este nuevo remake, pero esta vez teniendo un nombre más corto, simplemente Resident Evil Verónica. Y la razón en esto es para posicionarlo al mismo nivel que las últimas entregas que tuvimos, para que no ocurra lo mismo que en su estreno original, siendo ignorado por parte de la comunidad por tratarse de un spin-off. Así que vayamos con los demás datos. El tráiler nos muestra algo que no vimos en el juego original, Claire llegando al apartamento de Chris en París, y cuando escucha que alguien golpea, alguien le pone la mano en la boca por detrás, la cámara corta para luego ver la isla Rockford, hormigas y el logo, para entonces escuchar a un soldado del USS diciendo "Don't move, Claire Redfield." Y mucha gente habla sobre que este soldado podría tratarse de Hank, y esto lo analizaremos más adelante. Como tal, el tráiler no muestra mucho en términos de gameplay o historia que no supiéramos, pero lo que sí revela es el tono que va a tener este remake. Y precisamente este es el punto que vamos a analizar hoy, más allá de los documentos, el encendedor y todas las curiosidades que tiene el apartamento de Chris. En el juego original empezamos después de una introducción con solamente texto, vemos directamente a Claire siendo noqueada y ya en la isla Rockford, para luego ir a una escena de flashback en la persecución que tuvo en la filial francesa de Umbrella, donde la capturan los soldados de la USS. Sin saber exactamente cómo llegó ahí, solo sabemos que Claire estaba buscando a Chris, Umbrella la atrapó y punto. En cambio en el remake se nos da a entender que el inicio será diferente, con un prólogo a modo de introducción y tutorial, y no una simple cinemática. Y este detalle del prólogo lo tocaremos también más adelante. Ahora bien, hay filtraciones de hace 2 años que encajan perfectamente con esto. Se decía que el juego comenzaría con un flashback de Raccoon City donde Claire recuerda lo sucedido aquella noche. Y si esto es cierto, estaríamos ante algo muy parecido a lo que hicieron con Leon al inicio de Resident Evil 4 Remake. Mostrar cómo los eventos de Raccoon City cambiaron a Claire antes de empezar esta nueva pesadilla. Capcom lo hizo bien con Leon, así que no dudo que a Claire también le vendría bien. Por eso la tendríamos llegando en ese auto, contando al jugador aquel incidente. Y el productor Hirabayashi lo dejó claro en la entrevista, Claire no es la misma estudiante de Resident Evil 2. Si bien solo pasaron 3 meses después del incidente en Raccoon City, no se volvió un agente del gobierno, pero tampoco es la misma persona, y eso podrá notarse. Así que podríamos darnos una idea de lo que veríamos en el prólogo, la llegada de Claire al departamento de Chris para luego ser interceptada por el soldado de la USS y está logrando escapar para luego darse a la fuga intentando encontrar a Chris en el edificio de Umbrella. Tomando en cuenta que es perseguida por el soldado, podría empezar a investigar las instalaciones, así siendo encontrada nuevamente por este. Y es ahí donde vendría la escena que se vio al final del tráiler, donde él ya sabría su identidad debido a que podría haber informado a Umbrella que encontró a una chica en el departamento de Chris, quien sabemos en el juego original ya era observado por Umbrella, razón por la cual él debía estar en constante movimiento escondiéndose.
En todo este prólogo realmente no sé si Capcom podría llegar a recrear como tal todas las escenas de la cinemática inicial, ya que al haber aclarado que Claire no se convirtió en un agente del gobierno y no ha tenido un entrenamiento que la vuelva una especie de soldado de élite, puede que la persecución con el helicóptero y el disparo cinematográfico sean escenas que podrían ser descartadas, para encajar más con la descripción y la experiencia de Claire. Y no me malentiendan, si bien estas escenas son bastante épicas, en parte no encajan con el perfil de Claire, y al igual que secciones como estas, simplemente podrían ser eliminadas para tener una narrativa más coherente. Así que tocará esperar realmente para ver cómo logran adaptar esta introducción en este remake. Y respecto a este prólogo a modo de tutorial, hay que ser honestos, cada que hay un tramo introductorio en estos remakes, una parte de la comunidad se queja de sentirlo bastante lento o incluso innecesario. Pasó con Resident Evil 3, pasó con Resident Evil 4, con Resident Evil 7, con Village y hasta con Requiem. Pero hay que entender que lo que Capcom busca en París y probablemente en la filial de Umbrella no es que se sienta innecesario, sino que te sientas extraño, sin saber realmente qué puede llegar a pasar. Y quién sabe, quizá podríamos explorar el departamento más a detalle viendo cada documento que está ahí, tal como pasaba con el departamento de Jill. La narrativa en torno a Chris se nutriría mucho más, dando más contexto para las entregas posteriores, y esto también lo analizaremos más adelante. Así que en pocas palabras, este no sería un tutorial, sino que sería más como lore jugable. Y con el equipo que hizo Resident Evil 2 y Resident Evil 4 Remake, hay razones para confiar. Vamos con los datos que vienen directamente de Capcom. El juego, como saben, será en tercera persona, tal como pasó en los remakes anteriores. Y el hecho de que se haya tenido esta perspectiva en primera persona en el tráiler simplemente fue para añadir más inmersión. El gameplay será muy similar a lo que vimos en Resident Evil 2, con gestión de recursos, tensión constante, exploración, puzzles, tal como pasaba en el juego original, teniendo como añadido el que los zombies puedan llegar a moverse en hordas. Está haciendo una diferencia a los zombies que tuvimos en el juego original. Obviamente esto los haría mucho más peligrosos y a su vez también tendría un tono más oscuro a comparación de la versión original, tal como pasó con Resident Evil 4. También se mencionó que se mantendrían la mayoría de jefes que tenía el juego original, teniendo también cambios a algunos otros, esto ya visto en los remakes que tuvimos. Y esto podría no ser necesariamente malo, porque podríamos ver enemigos que no estuvieron en la entrega original. Lo que creo yo es que podrían eliminar a los insectos del juego, tal como pasó en el remake de Resident Evil 2 y 3. O tal vez probarían suerte agregándolos y asustando a los nuevos jugadores, tal como pasó con Requiem. Este remake también podría contar de mejor manera la historia que tenemos en el juego original, así hilando de mejor manera todos los acontecimientos que tuvimos posteriormente, siendo esta entrega el puente entre todo lo que desencadenó la caída de Umbrella. Algo que Hirabayashi remarcó con fuerza es que el objetivo es hacer que Claire sea tan central en la saga como lo fue Leon. Ahora Resident Evil Verónica sería ese eslabón que completa el viaje de Claire, y así luego conectaría directamente con el regreso de Chris que luego vemos en Resident Evil 5, con ambas historias siendo igual de importantes para los sucesos que vienen después. Y no olvidemos que el juego original como tal nos muestra el ataque por parte del HCF a la isla Rockford, y en este nuevo remake podríamos tener una mejor aparición del HCF junto con Wesker, ya que en el juego original no tuvieron tanta relevancia. Solamente se sabía que el HCF era comandado por Wesker y que este había empezado a trabajar con una nueva organización. En el remake, Capcom podría tener la oportunidad de presentarlos correctamente, no como mercenarios sin nombre, sino como el equivalente al USS de Umbrella, pero siendo el servicio de la organización rival conocida como Las Conexiones, ya que para hilar los demás acontecimientos de los juegos posteriores, podrían darle un nombre a esta organización. Y así como tuvimos la USS, que era la élite para Umbrella, el HCF sería la élite para esta compañía, que quiere reemplazarla.
Y para 1998, cuando el juego ocurre, sabemos que las conexiones ya llevan años en la sombra, robando datos, sembrando agentes, construyendo su propia infraestructura de bioarmas. Que el remake diga explícitamente que el HCF es la unidad de élite de las conexiones daría mucho más sentido al ataque de la isla, debido a que sería parte del plan para hacerse con la muestra del T Verónica, siendo este ataque liderado por Wesker, que ya no formaba parte de Umbrella, tal como en el incidente de Raccoon City al bombardear la ciudad para hacerse con el control del laboratorio ARC. El ataque a la isla Rockford simplemente sería otro movimiento por parte de las conexiones para seguir adueñándose de las investigaciones de Umbrella. Y esto no sería solo encajar cosas al azar, sino que sería sentar las bases narrativas de todo lo que viene después, ya que a lo largo de la saga siempre se nos menciona que Umbrella tiene rivales, pero nunca se dice el nombre de dichas organizaciones rivales. Por ende, esta reestructuración simplemente podría ponerle un nombre a esta incógnita que había en la saga. Y no sería un cambio absurdo, sino que sería darle más lógica a todo. Y precisamente para darle más lógica, en este remake podrían aprovechar mucho más a Albert Wesker. Y llegamos al punto que más expectativa genera, al menos en lo personal, porque hace mucho tiempo circulaban por internet capturas que mostraban a lo que parecía ser Wesker en un entorno con mucho hielo. Y cuando estas capturas empezaron a rondar por internet, se especuló que eran del DLC de Resident Evil Requiem. Pero ahora, con el anuncio de Resident Evil Verónica, todo apunta a que estas capturas podrían ser de este remake, ya que estaríamos viendo la base de la Antártida, el escenario final de Code Verónica, el lugar donde Wesker y Chris se enfrentan cara a cara por primera vez, y donde Wesker muestra todo su poder sobrehumano por primera vez, dejándole ver a Chris que él ya no es un simple humano, causando así la necesidad de Chris para hacerse más fuerte. Y con el mismo modelo que ya vimos en Resident Evil 4 Remake, con algunos ajustes para que encaje con 1998, Capcom podría entregarnos al Wesker más imponente que hemos visto en la saga. Y después de lo que vimos con Sinnoh en Requiem, donde la comunidad no paró de debatir si era Wesker un clon o una versión de Temu, Capcom tiene la obligación de mostrarnos aquí al original, al auténtico y en su forma más fría, calculadora y peligrosa. Pero hay una pregunta que va más allá. ¿Vendrá un DLC desde la perspectiva de Wesker? Piénsalo, en Code Verónica tiene uno de los arcos más ricos de la saga para un personaje secundario. Llega con el escuadrón del HCF persiguiendo el T Verónica para luego enfrentarse a Alexia y recupera el cuerpo de Steve. Y todo esto ocurre en paralelo a lo que vive Claire, pero jamás lo vimos desde ese lado. Un DLC donde manejemos a Wesker que muestre el ataque desde su perspectiva, sus conversaciones con los agentes del HCF y el momento en que descubre que Alexia no está en Rockford, para luego llegar a la Antártida antes que Chris, podría ser algo similar a lo que vimos en Separate Ways, lo cual haría más sentido si esas capturas filtradas son reales. Pero ¿qué más podrían cambiar en la aparición de Wesker en este remake? Pues como se había mencionado antes, Wesker junto al HCF pueden ser utilizados de mejor manera. Y esto porque en el juego original, Wesker menciona que Chris arruinó sus planes, por lo cual tuvo que empezar a trabajar con una nueva organización. Y como sabemos, gracias a Requiem, James Marcus ya formaba parte de las conexiones antes de fallecer. Y esta organización empezó a robar datos de Umbrella desde muchos años atrás. Y como vimos en Umbrella Chronicles, Wesker ya estaba reuniendo datos de las Bows desde mucho antes de los incidentes de la mansión, por lo cual su objetivo pudo haber sido el vender estos datos a las conexiones, junto con el Tyrant. Pero al ser atacado y los miembros de STARS siendo evacuados de la mansión, Wesker se quedó sin el producto como pudo haber sido el Tyrant, simplemente teniendo los datos. Por lo cual sus planes para la evolución humana tuvieron que esperar, haciendo que este tenga que empezar a trabajar para las conexiones, dando así una explicación de por qué envió a Ada a conseguir muestras del virus G, y por qué luego se vio involucrado con el HCF, también dando sentido a cómo Wesker pudo desplegar bows como los Hunters 2 o los Sweepers, debido a que él habría dado los datos obtenidos en la mansión. Y podrían revelar que al no haber podido entregar al Tyrant, pudo haber brindado muestras de su ADN a las conexiones para compensar.
Todo este tema es muy extenso, así que lo voy a dejar para un video específicamente hablando de las conexiones y Wesker. Pero para terminar con la información, el hecho de enriquecer la participación de Wesker, tanto como del HCF, crearía una mejor consistencia para la saga en general. Aquí hay algo de lo que se ha estado hablando desde que salió este tráiler. Mucha gente confirma que el soldado que atrapa a Claire es Hunk, pero al escuchar la voz no tiene el mismo actor de doblaje que Hunk. Don't move, Claire Redfield. This is Hunk from Alpha Team. Y sí, sé que podrías decir que cambiaron el actor de doblaje y simplemente esa es la explicación, pero se me haría algo ilógico debido a que hasta en Requiem tuvimos al mismo actor de doblaje, así como en todas las apariciones que este soldado tuvo. Así que ¿de quién podría tratarse? Yo podría decir que se trata de Rodrigo Juan Raval, el mismo que atrapó a Claire en el juego original, solo que esta vez vistiendo su uniforme de la USS. Así que una vez llegada Claire a la isla Rockford, podríamos ver cómo este se quita la máscara y cómo deja ir a Claire ante el ataque inminente. Pero esperen, eso no quiere decir que Hunk no podría aparecer, ya que no olvidemos que en el juego original hay un informe que Hunk deja. Y este informe decía que Hunk había participado junto a otros miembros del USS en el transporte de una cápsula, sintiéndose algo confundido debido a que ellos están acostumbrados a realizar misiones especiales, y diciendo que en caso de que la cápsula contuviera algo potencialmente dañino, podría poner su seguridad en peligro al momento del transporte. Y tomando en cuenta que Hunk fue entrenado en la isla Rockford, la misma isla que el HCF ataca, donde Claire es llevada y donde ocurre la primera mitad del juego, en el remake el transporte de la cápsula podría haber sido simplemente el momento en que Wesker y el HCF esperaban. Porque como el mismo Hunk dice, ellos son asignados normalmente a misiones especiales. Y quizá podríamos ver su aparición en los incidentes de la isla Rockford, e incluso siendo tentado a formar parte de las conexiones, dando así la justificación de cómo llegó a aparecer en Resident Evil Requiem. Un detalle más que vale la pena mencionar es Chris en Code Veronica. En el original tenía un aspecto bastante joven, que luego cambió radicalmente para Resident Evil 5. El remake tiene la oportunidad de mostrarnos a ese Chris de finales de los 90, más delgado, más desesperado y obviamente más débil frente a Wesker. Y con el motor RE Engine, el modelo puede parecerse muchísimo al que vimos en Resident Evil 7, por lo cual me preocupa un poco el recibimiento que tendrá con parte de la comunidad, ya que con Jill pasó lo mismo, al cambiar de modelo facial, gran parte de la comunidad llegó a quejarse. Esperemos que esta vez todo salga bien. Resident Evil Veronica viene con todo, con el mejor equipo posible, con Claire y Chris en el centro de una historia que conecta Raccoon City con todo lo que viene en la saga moderna. La gran pregunta que me queda a mí después de todo esto es la siguiente: ¿creen que Wesker realmente pueda ser jugable en este nuevo remake? Y si quieres ver más información sobre los personajes o la saga, te dejo un video que te podría gustar. Se despide Diversum.